Estas fotografías son el resultado de un ataque mal calculado por delincuentes contra las fuerzas de seguridad. Los ataques contra las autoridades por parte de la delincuencia organizada no son cosa nueva en México, pero siempre sorprende cuando el balance es completamente devastador para el que decide dar el primer paso. Eso es lo que ha ocurrido en las últimas horas. Una serie de acontecimientos en donde el grupo agresor sacó la peor parte. El primer caso ocurrió aquí, en Caborca, Sonora, la madrugada de este sábado 7 de septiembre. De acuerdo con reportes de autoridades, alrededor de las 3 de la madrugada, cerca del centro de la ciudad, un grupo de delincuentes atacó a policías estatales, quienes trataron de defenderse. De inmediato a la zona fueron movilizados elementos del ejército, con lo cual se inició un enfrentamiento que continuó en una persecución de las Fuerzas Armadas contra los delincuentes. Fue entonces cuando en el camino autoridades encontraron el cuerpo de un hombre, así como un vehículo con varios impactos de bala y cargadores de fusil en su interior. Aunque las autoridades no precisaron la identidad de la víctima, sí aseguraron que había formado parte del grupo que inició las agresiones. Minutos más tarde, los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional se enfrentaron nuevamente con los agresores, ahora en la carretera que conduce hacia el ejido La Y. Durante este enfrentamiento, 2 militares resultaron heridos, por lo que tuvieron que ser hospitalizados. Sin embargo, ahí también fue abatido un presunto delincuente que estaba a bordo de una motocicleta y quien presumiblemente portaba una AK-47 completamente cargada. Pero el operativo continuó más allá de este nuevo enfrentamiento. Para entonces, testigos ya reportaban diversos incidentes violentos en varias partes de la ciudad, como vehículos incendiados y daños en viviendas y coches a causa de balas perdidas que impactaron en las estructuras. Además, fue incendiado un auto en la carretera que conecta con Puerto Peñasco, lo que obligó a los bomberos locales a intervenir para controlar las llamas y evitar mayores daños. También en las inmediaciones del fraccionamiento Real de los Viñedos, los vecinos informaron sobre la presencia de un vehículo con manchas de sangre, en donde las autoridades encontraron armas de grueso calibre, aunque no precisaron si este hallazgo tenía relación con los enfrentamientos. En total, las autoridades informaron del aseguramiento de 14 vehículos, entre ellos una cuatrimoto, además de varias armas de fuego, cartuchos y cargadores. Horas más tarde informaron también de la detención de un hombre en un hospital al que había entrado herido. Una vez capturado, según reportes policíacos, confesó haber llegado de Durango 3 días atrás, reclutado por un grupo delictivo que opera en la región. Horas después, aún y con la aparente calma, continuaron los operativos en el municipio, tanto por tierra como con aeronaves militares para la vigilancia permanente y búsqueda de los agresores. Otro caso similar ocurrió un día antes, el viernes 5 de septiembre, en el vecino estado de Chihuahua. Sobre la carretera Chihuahua-Ciudad Juárez, a la altura del kilómetro 44, un grupo de hombres armados atacó a elementos del ejército. El balance, un presunto agresor abatido y 5 más detenidos, además de que las autoridades les aseguraron armas, municiones y equipo táctico. La Fiscalía de Distrito Zona Centro de Chihuahua aseguró que los delincuentes iban a bordo de vehículos robados cuando atacaron a los soldados y que todos los detenidos están siendo acusados de intento de homicidio en contra de los militares, además de otros delitos relacionados con el uso de armas de fuego y robo de vehículos. Entre los vehículos que les fueron asegurados, 2 tenían reporte de robo. Pero regreso a Caborca, Sonora. A la par del ataque fallido contra las autoridades, vía redes sociales comenzó a circular un video en el que 4 hombres armados con equipo táctico y pasamontañas se identifican como integrantes de la plaza, que es un brazo armado del cártel de Caborca. En el video, los encapuchados acusan a sus rivales, los Salazar, de golpear y torturar a sus compañeros dentro de los penales. Es por eso que los encapuchados lanzan una amenaza a las autoridades de Sonora, asegurando que por cada abuso cometido en contra de sus compañeros en los penales de Cajeme y Hermosillo, un guardia será ejecutado. El mensaje va directamente para las autoridades penitenciarias de Sonora. Lo que ocurre en Caborca, Sonora, es verdaderamente interesante. Los Salazar era un grupo delictivo que funcionaba como un brazo armado del cártel de Sinaloa de la facción de los Chapitos. Sin embargo, reportes periodísticos aseguran que los Salazar rompieron con sus aliados luego de que los Chapitos se les prohibieron producir y traficar fentanilo hacia Estados Unidos. Los Salazar ahora se identifican como Gente Nueva Salazar. Por otro lado, la plaza ha sido identificado inicialmente como brazo armado del cártel de Caborca, que es un grupo delictivo vinculado a Rafael
Caro Quintero, quien encabeza una de las 4 facciones del cártel de Sinaloa. Sin embargo, registros periodísticos afirman que en el 2023 la plaza se alineó con los chapitos en la prohibición del fentanilo, lo cual avivó más sus diferencias con los Salazar, quienes fueron acusados de continuar con la producción y distribución de esta sustancia. Es en este contexto que apareció el video atribuido a la plaza y dirigido a las autoridades ante presuntas agresiones de los Salazar al interior de los penales. Hasta el momento en que hago este video, las autoridades de Sonora no han emitido postura ante este video. Donde últimamente están siendo golpeados y torturados por integrantes de los Salazar o independientes, va a ser ejecutado un guardia de cualquier cerezo de Sonora. En las últimas semanas, el estado de Sonora no solo ha enfrentado casos de alto impacto, sino también homicidios que han sido muy mediáticos. Uno de ellos ocurrió el 28 de agosto cuando fue asesinado el ganadero Alejandro Morales Aguilar, quien previamente había sido secuestrado por un grupo armado. Su cuerpo fue encontrado sin vida en el rancho Agua Blanca, ubicado en la población Querobabi, municipio de Opodepe. La víctima era hermano de Alberto Morales Aguilar, actual secretario de la Unión Ganadera Regional de Sonora. El cuerpo presentaba signos de violencia y la localidad en donde fue encontrado se caracteriza por tener un retén militar sobre la carretera que conecta Hermosillo con Nogales. Sin embargo, ninguna autoridad advirtió del ataque sino hasta que fue consumado el homicidio. En respuesta al asesinato, las autoridades desplegaron este operativo de búsqueda en la región, tanto por tierra como por aire, con el objetivo de localizar a los presuntos culpables. En el operativo participaron militares y policías estatales y se enfocó en el área de Opodepe, que es una zona donde resulta difícil circular sin encontrarse con algún puesto de control militar. Es por ello que sorprendió el secuestro y asesinato del ganadero sin que militares se hayan percatado de ello. Otro caso mediático ocurrió el 23 de agosto cuando 2 ciudadanas estadounidenses fueron asesinadas en un intento de robo en la carretera Sonoita-Caborca. Las víctimas fueron identificadas como Enedina, de 72 años, y Ubandina, de 64. Ambas eran residentes del estado de Arizona, sin embargo, eran originarias de Caborca. Sus cuerpos fueron hallados al interior de un vehículo que tenía varios impactos de bala y había volcado. De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de Sonora, las mujeres fallecieron a causa de disparos de armas de fuego y había signos de haber volcado, presumiblemente al intentar escapar del ataque. También en esa ocasión, las autoridades implementaron un operativo de búsqueda y localización para dar con los responsables del crimen. Tras ese asesinato, el gobernador de Sonora, el morenista Alfonso Durazo, recomendó circular con cuidado tanto en la entidad como en cualquier carretera del mundo. ¿Recomendación a la gente que transita por las carreteras? Bueno, obviamente siempre hay que hacerlo con el mayor cuidado posible, eso de manera natural, no solo aquí, en cualquier lugar del país y en cualquier país del mundo.